Semana con poquitos resultados de empresas. Sokicom, que se me quedó de la semana pasada. SQM, Aguas Andina, Forus. Pocos resultados, pero no por eso menos interesantes. Hay que verlos igual, así que no perdamos más tiempo. Comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Su amigo Luis les trae más resultados, más lectura de estos. Una semana un poco más relajada, quizás pocas empresas reportaron esta semana, la próxima ya están reportando muchas, pero tenemos a una grandota como lo es SQM. Hay hartas cositas interesantes por ver, así que vamos a partir rapidito como siempre, pero antes, lo siento chiquillos, el disclaimer: todo lo que hablo en este video tiene un fin netamente informativo y educativo. Educativo con el fin de enseñarles a cómo leer los estados de resultados, e informativo para que vean cómo les está yendo a sus empresas o a las empresas de su interés. No es para nada objetivo de este video tratar de influir en ustedes o que determinen si es conveniente o no invertir o no en estas acciones de las cuales estamos hablando. La lectura de resultados por sí sola no es suficiente para este fin, tenemos que analizar un montón de otros parámetros: estilo de inversión, margen de seguridad, aversión al riesgo, horizonte de inversión, comparativa con otras empresas y un montón de otros parámetros más que entre todos ellos determinan si es conveniente o no invertir en estos instrumentos. Los resultados por sí solos, como les digo, no son suficientes, así que como siempre les digo, sean responsables e inviertan de acuerdo a criterio propio. Dicho todo eso, chiquillos, no perdamos más tiempo, partamos al tiro con la rezagada, con Sokicom. Una Sokicom que no me acuerdo si un día antes o un día después nos dio este hecho esencial que no deja de ser relevante, que nos dice que el 10 de junio vence el contrato que tiene con SQM, que le entrega cierta materia prima y que no fue renovado. En particular va a afectar al muriato de potasio. Por lo tanto, sabemos que a este contrato ya solo le quedan 6 meses y un poquitito más. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que ese contrato, la materia prima que aportaba aquel, implicaba más o menos el 10% de la utilidad anual antes de impuestos, o después de impuesto proporcional debe ser muy similar. 10% de la utilidad. Entonces tenemos que tener claro cómo se viene para el próximo año este evento. De igual forma dice que van a buscar algún contrato alternativo que les permita suplir ese contrato que ya no va a estar. Entonces, viendo el estado de resultado, que vemos que ganó más o menos 3,8 millones de dólares, ya sabemos que si se mantuvieran las mismas condiciones el próximo año sin renovar, esto ya sería más o menos 3,3, un poquitito más, un poquitito menos, de acuerdo a lo que nos está diciendo Sokicom en su hecho esencial. Oye, pero también veamos, 3,8, ¿es harto o es poco? Aquí ya tenemos cargados los datos en TIKR, 3,79, ligeramente inferior que el trimestre comparable anterior, mucho mejor que los trimestres anteriores consecutivos, donde había bajado bastante el beneficio. Si lo vemos para atrás, no había tenido un beneficio tan bajo desde el 2020 casi. Lejos de la regularidad que observamos en 2021-2022, pero sí ganando al menos muy similar a lo que ganó en esos periodos. El tema es que, dado esta regularidad, el siguiente trimestre se va a repetir como ahora, va a venir flojo como los dos primeros. Es un poquito lo que tiene Sokicom, que depende un poco del precio de los fertilizantes, cómo va a andar, porque los volúmenes son muy parejitos. Y si quisiéramos ahondar más de este muriato de potasio, creo que era, lamentablemente aquí en el estado razonado me da un poquito el detalle de los ingresos, pero no me da tanto detalle como para saber cuál de todo esto corresponde al famoso muriato. Quizás alguien que esté en la industria sepa en qué punto de estos está el famoso muriato y con ello hacer una proyección al futuro más clara. De momento nos tenemos que quedar simplemente con lo que nos dice Sokicom, la verdad. Oye, y claro, pues ganó ligeramente un poquitito más y vemos al tiro desde la parte de arriba, ganancia bruta, que vendió, ingresó ligeramente menos. Y si luego el resto de elementos se me mantiene, es entendible que esta utilidad haya bajado más o menos en la misma proporción. Veamos, gasto de administración bajando ligeramente, súper bien. Se me mantiene la diferencia aquí del margen bruto, porque los otros elementos son realmente insignificantes. Ingresos financieros, costos financieros también, fíjense la magnitud, no me afectan mucho, por mucho que hayan bajado o hayan subido, no te cambian nada. Y luego los impuestos también muy proporcionales, te baja un poquitito el ingreso, por ende te baja un poquito el impuesto. No mucho más. Si Sokicom es muy simplecita, fácil de entender. Aquí todo pasa, como les digo, por el precio de los fertilizantes. Somos capaces de entenderlo, de proyectarlo, sabemos cuáles son, sabemos entender ese mercado. Y si no lo entendemos, entendemos a la empresa en sí, que con altibajos gana más o menos siempre lo mismo. Va a depender de cuál sea tu enfoque en Sokicom, cómo la entiendas, para ver si es una buena o mala oportunidad de inversión. Y con estos resultados, y como están predecibles, tan parejitos los números que tiene Sokicom, podemos ver su ratio PER, cómo está quedando, cómo ha evolucionado en el tiempo. Y hoy en día la tienen más o menos en 9 veces, muy en promedio de los últimos 5 años.
entendiendo que el 2022-2023 estuvo muy castigada por el tema que todos ya sabemos, entre pandemia y estallido social, tema constitucional, valoraciones que las empresas chilenas ya no debieran volver a un punto tan bajo. Por lo tanto, ¿les es atractiva o no Sokicom con esta realidad? Ahí déjenme en los comentarios. Seguimos avanzando, pasamos ahora a la principal acción que tiene nuestro IPSA, que no es otra que SQM. Una SQM que sí reportó una bajada importante de beneficios, pero tenemos que entender la naturaleza de este número, saber que es una empresa de commodities, no es una empresa más o menos estable que sea fácil de proyectar. Y también recordar que esta utilidad negativa, esta pérdida que tenemos a 9 meses, se debe a un ajuste contable importante que hicieron acá con temas de impuestos, me parece que el primer trimestre, por lo tanto ahí hay que tener los números bien ajustados. Vamos por parte, entendamos estos 133 millones de dólares de utilidad del trimestre. ¿Es harto o es poco? Bueno, si uno lo mira en el largo plazo, en las utilidades trimestrales, claramente es más bajo que los últimos años, mucho mejor que lo que obtenía de 2021 hacia atrás, el doble prácticamente. También entendiendo que lo del 2022 fue un tema puntual porque el precio del litio se disparó y que está más o menos volviendo a la normalidad lejos de esos años. Ahora, entendiendo que esta cuestión es un commodity, veamos cómo anda el commodity. Aquí estamos viendo luego la evolución del carbonato de litio en los últimos 5 años y es cosa de ver el gráfico de por qué le fue tan bien en 2022, pero como les digo, esa realidad ya fue, tenemos que volver a lo actual. ¿Y qué nos dice eso? Que el precio del litio, ya ojo, sigue más alto de lo que alcanzó a estar en 2020, 2021. Si acotamos el gráfico a un año, tuvo un buen pique a principio de año, en abril, pero luego ya siguió bajando. Y los meses que estamos leyendo, que son julio, agosto, septiembre, fíjate, prácticamente se agarró en la parte más baja del precio del litio, 73.000, 72.000 yuanes por tonelada, creo que esto. Que haciendo la conversión no es otra cosa que 10.000 dólares por tonelada, un poquitito más, un poquitito menos. Y de hecho ahora se pegó un rebote, pasa que si tú lo miráis a largo plazo con esa tremenda subida del 2022, no alcanzáis a diferenciar qué tanto ha variado en el último año, pero si ya tú lo acotas, ya lo tiene en 79.000, cerca de 11.000 dólares la tonelada, la verdad. Entonces tenemos que tener claro aquí que no vamos a ser capaces nunca de predecir lo que va a ser el commodity. Tenemos que tener mucho escenario, estar muy atento de la macro, quizás apostar un poquito y esperar que se dé la parte buena del ciclo, ir analizando alguna data que nos pueda ir permitiendo predecir qué va a pasar con esta cuestión, como por ejemplo la evolución de los autos eléctricos en China, las ventas. Fíjate este gráfico que casi está agarrando una forma parabólica. Si lo viéramos más al pasado, quizás parabólica, acotado al 2020 es lineal. Pero no dejan de subir, pues. Una China que está débil, que en la parte de la construcción, el hierro, ¿cierto? Que lo que vemos acá ahí está muy flojita, pero esa es otra historia. Pero que en la parte de los autos eléctricos es otro cuento. ¿Has leído noticias de Volkswagen, del grupo Stellantis, empresas tradicionales de autos, cómo están cerrando, reconvirtiendo sus industrias? Y más temprano que tarde todo esto que está pasando en China se va a extender en el resto del mundo. Entonces vemos como todas las proyecciones de demanda del litio están siguiendo más o menos lo que dicen los expertos. Y nos queda la otra patita del negocio, la oferta. Y la oferta a los precios actuales del litio ya le está pegando a muchas empresas de litio de otras latitudes, como por ejemplo esta que estamos viendo acá, Valhill de Australia, que dice que está deteniendo sus operaciones, por aquí dice, debido al prolongado periodo de bajos precios del concentrado de litio. Pueden ponerle pausa al video, leerlos con más calma y por ahí va. Y no solamente la que les acabo de mostrar, si es cosa de poner en el buscador de Google noticias sobre las operaciones de litio y te nombra aquí una Tianqi Lithium en China. Aquí tenemos una de Australia. Aquí tenemos la que estábamos leyendo, la Valhill. Entonces ya el precio del litio está empezando a pegar fuerte en las mineras de litio que tienen los costos más elevados, que no es el caso de SQM, que a pesar de los precios tan bajos que hay del litio, fíjate cómo está ganando plata. Entonces yo les pregunto antes de seguir con la lectura, ¿cuánto tiempo creen que va a seguir esta oferta, tan elevada, con los precios tan bajos? ¿Cuándo creen ustedes que la demanda vuelva a sobrepasar la oferta? No es fácil predecir lo que va a pasar en la industria, ahí tienen que ajustar un poquitito la estrategia. Tener claro que aquí hay mucho del factor suerte también. Y cuando indico suerte me refiero al factor de que tú nunca sabes cuándo finalmente el commodity va a explotar o no. Así son, impredecibles. Con esa pequeña repasada rápida y básica del mercado, de cómo está, veamos qué nos dice SQM. Dice, muy importante, que le subieron el volumen, ojo ahí, pero hubo una bajada significativa año a año sobre el precio del litio, del commodity, lo que acabamos de ver. Y nos enfocamos mucho en el litio, pero tenemos otras áreas que están ahí haciendo lo suyo, la verdad. Esto me parece que es el yodo, también aumentaron los volúmenes y el precio se mantuvo más o menos plano.
El SPN me parece que son nutrientes, tuvo una alza significativa en volumen y le bajó un poquito el precio. Y el potasio más o menos lo mismo. ¿Y por qué les digo que están pasando piola a estas otras áreas? Porque fíjate que cuando baja el precio del litio y el litio deja de tener un peso tan importante, fíjate aquí el yodo como representa una parte importante de los ingresos de SQM. Y con lo que nos presenta aquí SQM, si tú eres bueno metiendo los números, podéis sacar muy buena información de acá, podéis hacer muy buena proyección, al menos en el corto plazo. Línea azul corresponde al precio promedio del commodity, en este caso el litio, y la barra verde significa el tonelaje. Entonces ya tenía el tonelaje aquí de cada uno de los trimestres, y si somos buenos para leer, ¿qué nos dice SQM? Que espera vender en todo 2024 entre 190.000 y 195.000 millones de toneladas de litio, la verdad. Y si tú le restáis lo que vendió en primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ya podéis tener una aproximación de cuánto va a ser el cuarto trimestre. Saquen ahí la calculadora, se los soplo, creo que eran 43.000, 45.000 toneladas. Y si ya tenéis clara la evolución aquí del precio del commodity y estamos viendo más o menos el comportamiento actual de cómo va el commodity, ya podéis tener una aproximación de cómo vendría el cuarto trimestre. No les doy el pescado porque prefiero que ustedes aprendan a pescar. Yo me puedo morir, me pueden cortar ustedes, ya saben quién, y prefiero que ustedes sepan hacer estas cosas. El gráfico que yo les mostré de los autos chinos, fíjate acá lo que dice. Estima que el crecimiento de las ventas de autos eléctricos suban un 20% en el 2024, una tendencia que debiera seguir más o menos similar en 2025. Ojo aquí, esto también es muy importante. El exceso de litio y de materiales de batería, la capacidad durante el último año, se espera que continúe durante, bueno, este 2024, queda poco. Habría que esperar quizá el próximo reporte para ver qué mirada nos dan ya pensando en el 2025. Dice que la mayoría de los contratos están asociados más o menos al precio del índice del commodity, por eso que uno tiene que ir mirando el precio más o menos que cotiza el mineral, porque ya sabéis que se traslada a los contratos de SQM. Entonces ya sabéis por dónde van los tiros con el mercado del litio. Modifica un poquito las variables, anda pensando ya en el próximo año, que recuerden, ojo, ya el primer trimestre del 2025 viene asociado con el acuerdo con Codelco, que le tienen que entregar algo del volumen que SQM produce, a cambio de que vaya a aumentar más la capacidad, que no se sabe bien cuándo lo va a hacer. Te dice que van a ser 305.000 toneladas métricas para el final del 2025. Entonces, ¿qué va a pasar el primer trimestre del 2025? ¿Qué tanto de eso ya se va a ver reflejado? Y recuerden que van a aumentar la capacidad, pero le tenéis que restar lo que le tiene que entregar a Codelco. En saldo final, ¿va a quedar positivo o negativo? No se sabe todavía. Recordar que SQM no se ha dormido en los laureles. Ha estado invirtiendo fuerte en Australia, ha estado invirtiendo fuerte en China, eso ya debería empezar a verse reflejado próximamente. Y todo esto es muy fácil de poner en Excel, como les digo, chiquillos, así que ahí vayan haciendo sus modelos, pueden llegar a cosas interesantes. Y como veíamos más arriba y repasamos rápidamente, cuando guatea el litio que tenemos, las otras áreas que se ponen ahí la camiseta, fíjate acá, producción más o menos parejita del yodo y el precio del yodo ahí ayudando este trimestre. Lo mismo las sales de nutrición, aquí lo estamos viendo, sí, ha bajado el precio y eso explicaría también parte de lo que veíamos con Sokicom, pero los volúmenes han ido creciendo ligeramente y esta cuestión, recuerden, es cíclica, más temprano que tarde, lo más probable es que esta cuestión se dé la vuelta a la tortilla. ¿Qué va a pasar ahí con los ingresos? Lo mismo el potasio, que también tuvo un pic, al igual que el litio en 2022, pero ya se ha ido estabilizando en el precio. Y lo mismo los volúmenes, fíjense cómo más o menos han ido creciendo en el último tiempo. Por eso que es importante, sí, entender el mercado del litio, pero no descuidar los otros áreas del negocio. Fíjate cómo en este trimestre, con el precio del litio, que ganó o ingresó más o menos 500 millones de dólares, entre nutrición y yodo, hacen más o menos lo mismo que ingresa el litio. Y ya para no darles más vuelta y para que también ustedes hagan la pega, váyanse a los reportes de años pasados, pues váyanse a los anuales, comparen, vean cómo eran estos números, vean cómo han ido creciendo. Y ya con todo lo que les he dicho, yo creo que ya ustedes pueden sacar buenas conclusiones. Tienen que ahondar también ustedes a hacer la pega propia. Entonces ya con toda esa tremenda vuelta que les acabo de dar, ahora sí podemos leer los números y entenderlo un poquitito mejor. Claro, te bajó la ganancia bruta, ya sabemos que muy influenciada por el tema de la bajada del litio. Otro ingreso aumentando, que cuando la ganancia bruta era 1.000 millones de dólares pasa piola, pero ya cuando los números se achican, oye, esto es más o menos el 10% de la ganancia bruta, habría que ir a ver otros ingresos de qué se trata, pero de momento tratémoslo así, súper bien, a pesar de que a 9 meses bajando. Gastos de administración subiendo más o menos un 20%, que claro, 40 en 700 pasa piola, tú no te olvidáis, pero ya 48 en 280 ya empieza a ser preocupante. ¿Quieren que esto baje mucho más la ganancia bruta? Otro dato que les pregunto ahí. Otros gastos también subiendo bastante. Por lo tanto, nos baja harto la ganancia bruta. Sí, tenemos un gasto elevado este trimestre de costos operativos, que me siguen comprimiendo más el número, pero siguen positivos. Ingresos financieros que representan, mira, el 10% de lo que ya está dejando el negocio a día de hoy, disminuyéndose respecto al año pasado, seguramente por las bajadas de tasas de interés. Costos financieros subiendo bastante, que ya representan más o menos el 15-20% de lo que es la ganancia operacional. Y aquí volvemos a lo mismo.
30 millones en 700, cuando las cosas están buenas, tú te olvidás y, no, estamos bien. Pero ya esto de acá ya empieza a ser un poquitito preocupante. Y créeme, eso sí, que cuando vuelva a subir el litio, vuelvan a subir los beneficios, te vaya a volver a olvidar de esto. De igual forma, sí, está pagando hartos intereses, pero acuérdate que SQM está haciendo mucha inversión, mucho CAPEX. Lo estamos viendo aquí en la presentación, CAPEX 2024-2025, 1.700 millones de dólares. Y solamente la de mantención, CAPEX de mantención son 70, por lo tanto el resto es expansión. Y aquí lo estamos viendo, expansión a Australia, expansión a China, seguramente expansión aumentando el volumen aquí en Chile. Por lo tanto, cuando tú entendí la naturaleza de por qué subió la deuda y por ende los intereses, ya sabí que esa cuestión tarde o temprano te va a traer los frutos. Diferente es cuando es una empresa estable que no crece y se le dispara porque renovó la deuda. ¿Van entendiendo de la naturaleza de estos números? De por qué a veces es perdonable, a veces no es perdonable. Y diferencias de cambio y contables que tampoco me cambian mucho la foto. Lo mismo el pago de impuestos bastante proporcional. Entonces tenemos que ganó 133 millones de dólares con el precio del litio bastante bajo si lo vemos en los últimos años, que ya detuvo la bajada, de hecho ha estado recuperándose, con volúmenes crecientes, con empresas del rubro quebrando, con la demanda firme. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con SQM? Yo tengo mi mirada clara, no se las puedo compartir. Como dicen por ahí, yo creo que no se trata del qué va a pasar, se trata del cuándo va a pasar. Oye, rápidamente si nos vamos a los estados de flujo, fíjate acá, flujos por la operación, bastante más positivo que el año pasado, siendo que está bajando el precio del litio. Aquí nos sacamos el efecto contable que estábamos viendo en el estado de resultados. Obviamente está ingresando menos en las ventas, lo vemos en la parte de acá, también le cuesta menos, pero aquí la parte importante, está pagando menos también, pues. Seguramente por los impuestos de royalty o de ese tipo, o algún ajuste contable que le permitió pagar menos impuestos, no lo sé, la verdad. Lo cierto es que está generando más acá. Y aquí lo que les decía, con el CAPEX bastante agresivo el año pasado también. Y aquí lo estamos viendo, la compra de las asociadas, me parece que esto es cuando compraron la parte australiana de Azure, no me acuerdo el nombre. Siguen adquiriendo subsidiarias, rebajando ligeramente el CAPEX, rescatando plata que tenían por algún ahí fondo mutuo, depósito, plazo, qué sé yo, que está pidiendo 2.000 millones de dólares en deuda nueva, un poquitito más, y pagando 1.700, se queda con un saldo positivo de 400, aumentando la deuda a 400 millones de dólares. Ya les expliqué por qué. Así que ahí déjenme comentarios, pues, cómo ven SQM. No les comparto la valoración porque al ser un commodity que te sube y que te baja, la valoración puede hacer cualquier cosa. Sí les puedo comentar lo siguiente: 133 millones de dólares con los volúmenes actuales, con los precios del litio actuales. Seamos pesimistas y supongamos que esto se mantiene en el tiempo. 130, 150 millones de dólares, ¿cuánto es eso? 500, 600 millones de dólares anuales, y lo vemos aquí en TIKR que la capitalización actual de SQM son 11.300 millones de dólares. Si yo lo divido por 600, que es la utilidad anual posible a estos niveles, sería un PER de 18 veces. Si me voy a TIKR y veo las proyecciones de los analistas, que aquí dice que son 15 analistas los que están proyectando para el 2025, me hablan de una utilidad anual de 1.250 millones de dólares, el doble del número rápido que yo le acabo de tirar. Si yo calculé el PER más o menos a 18 veces, considerando que se duplica la utilidad que yo calculé, me estaría dando que un PER al próximo 2025, a finales del 2025, debería ser más o menos unas 9 veces, la mitad de lo que yo calculé, a donde se duplica la utilidad. Se fijan que dependiendo de esa utilidad varía mucho el ratio PER que eventualmente proyectemos y en base a eso compremos. Así que también déjenme en comentarios qué les parecen estos resultados de SQM, cómo la están viendo al futuro, le tienen fe, no le tienen fe. Los voy a estar leyendo. Pasamos ahora a Aguas Andinas, otra de las estables que tenemos aquí en el mercado nacional. Una Aguas Andinas que también sacó unos hechos esenciales que hay que tener en consideración para el futuro. Primero, indican que van a hacer un cambio contable aquí sobre los derechos de agua. Te explican acá que va a haber un cambio en el balance, en la interpretación con los valores, y ya saben que para que cambie algo en el balance necesariamente tiene que pasar por el estado de resultados para justificarlo, digamos. Por lo tanto, atentos con los siguientes estados de resultados, hagan esos ajustes contables para que, no sé si esta cuestión vaya a bajar o a subir, no lo he analizado en detalle, pero para que estén ojo al charqui, número 1. Y número 2, lo más relevante quizás, que fue lo que hizo disparar Aguas Andinas esta semana más o menos un 3%, después un 6%, o al revés, algo así fue, subió mucho, es que anunciaron el cambio de las tarifas base, que va a subir más o menos un 5% en base al quinquenio 2025, y que va a subir más o menos un 3% en marzo del 2025, luego un 1% a fines del 2025 y el resto del 1% en 2026. Obviamente, si yo mantengo mi volumen de agua vendida y me aumento los precios, va a subir la ganancia bruta y por ende todo lo que venga para ahí, de ahí para abajo, la utilidad finalmente. De ahí a que el mercado se entusiasmara. ¿Será tanto lo que hay que entusiasmarse, no?
Veamos los resultados. Ganó 2,4 pesos por acción, bastante menos que el trimestre comparable anterior, un 30 y tantos por ciento. Y si uno se va para arriba y mira, se podría entender como que la ganancia bruta, operacional en este caso, disminuyó. Y si tú te pones a ver los siguientes números, se mantiene más o menos las materias primas, subieron los empleados, depreciación y amortización menos se mantiene, otros gastos subió bastante, de hecho subió la pérdida, quiero decir, porque está en negativo, por lo tanto la subida de acá no lo alcanzó a compensar. Entonces el 5% de que van a subir los precios debiera pegar acá, en los ingresos. Ya saben, P por Q, cantidad, volumen por precio. Por lo tanto yo quise ver este dato acá en TIKR para ver más o menos cómo ha sido el comportamiento. Aquí lo estamos viendo de forma trimestral y si se fijan las ventas han crecido ligeramente. De hecho, si lo comparamos al 2020, digamos, 140.000 y el último trimestre 143.000, ya están cargados los datos, no es que haya crecido mucho en total, obviamente con alto y bajo. Pero ¿qué es lo que me llamó la atención aquí? 143.000 de este trimestre, lo estamos viendo acá, 143.000, ingresado correctamente el dato, y si yo lo comparo con el trimestre comparable, en TIKR dice 142.000. ¿Y por qué el estado de resultado aquí me dice 138.000? ¿Quién se equivocó? ¿Metieron mal los datos? ¿Está mal TIKR? Pensé yo. Sorpresa fue la mía cuando me fue el estado de resultados del año pasado y efectivamente, pues fíjense acá, 2023, de julio a septiembre, ingresos 142.000, ese mismo dato que debería estar repetido acá en el reporte actual, 138.000. Estamos jugando a las cambiaditas, estamos cambiando los números. Por ende, esos 43.000 de ganancia operacional que vimos el año pasado, resulta que si nos vamos al reporte de ese trimestre no son 43.000, son 46.000. Y si de aquí para abajo empezamos a ver los números, estos de acá que le acabo de marcar en morado, vemos que hay bastantes cambios. Este, por ejemplo, este es de 12.415, 12.415, lo estoy tapando. Ahí me desaparecí, 415, 263, 263, menos 3 de 125, 125. Estos números de acá son muy parecidos, son calcados. De hecho, si el único que me varió fue este de acá. Y el otro que me varió, si mal no me equivoco, este de acá. Ingresos financieros, que el año pasado lo reportaban positivo y este año lo están reportando negativo. No me di la lata de analizar en los números de cuál fue el cambio, si calzan o no. Pero ya que te anden cambiando los números, se presta bastante malos entendidos, la verdad. ¿Y por qué les comento esto? Porque a mí me interesa mucho este número, el de los ingresos, porque en base a eso yo puedo hacer una proyección básica, pero proyección al menos para el siguiente quinquenio de cómo debieran ir creciendo estas ventas y en base a eso la utilidad. Pero ya con los números que me lo anden cambiando, ya no sé a quién creerle, la verdad. Para que los interesados en aguas andinas lo tengan claro, yo no estoy interesado, así que hago la vista gorda y sigo leyendo nomás. Oye, sean 43 o 46, no sé a qué número creerle, lo cierto es que te bajó la ganancia operacional, principalmente porque te aumentaron los gastos de otra naturaleza, otros gastos, nota 26. Y si tú te pones a revisar, prácticamente todos le subieron, todos los costos, la mantención de las redes, los servicios, otro tipo de mantención, servicios comerciales, todo le subió, pues. Y como las ventas no te subieron tanto, que recuerden, ahora son 138, pero en el otro reporte eran 146, no sé a quién creerle, como les digo, se te comprimen los márgenes, pues. Costos financieros que representan un 30% de la ganancia operacional, subiendo por lo demás de un trimestre a otro, manteniéndose a 9 meses, con muchas unidades de reajuste acá, se te va comprimiendo más el margen y que luego de un pago de impuestos que no sé qué tan proporcional sea, más o menos el 15% se anotaron de impuestos este trimestre, parece que ocuparon impuestos diferidos o quizá otro trimestre estuvo más cargado de impuestos, hay que verlo a 9 meses mejor este número. Llegamos a este resultado de acá, pues, que la verdad las cosas no lo entiendo. O sea, no es que no lo entienda, pero me genera bastantes dudas con estos cambios que les digo acá. Lo cierto es que a 9 meses se mantiene la utilidad y es la realidad de Aguas Andinas, una empresa parejita que gana siempre más o menos lo mismo, que no crece mucho en volumen, ya sabemos que va a crecer por precio normado, que si vemos el estado de flujo, sí, la operación está generando más lucas, pero también hay un mayor gasto en CAPEX, aquí lo estamos viendo, que pide deuda nueva para pagar la vieja, queda más o menos igual. Reparte los dividendos de siempre y tiene una posición de caja bastante menor a la comparable del año anterior. Y con lo estable, con lo parejita que es Agua Andina, como gana siempre más o menos lo mismo, es muy fácil de leer por ratio PER. Y esto es lo que tenemos actualizado a día de hoy, un ratio PER de 14 veces beneficios, muy en promedio con lo que ha cotizado históricamente, considerando los altos y bajos. Y ojo que hace no mucho cotizaba 12 veces antes del anuncio de la subida de tarifas. Ahora yo les pregunto, ¿justifica la subida de los precios de las boletas? Si hacen una modelación, podrías ver más o menos cuánto se traspasa beneficio. ¿Justifica que esté cotizando a 14 veces beneficio? ¿Le es atractivo ese ratio? ¿Vale la pena por una empresa así de estable?
No lo sé, depende del inversor. Ahí cada quien tomará sus decisiones. Yo también aquí la tengo bien clara, así que voy a pasar a la siguiente mejor. Que no es otra que Forus, la empresa que trabaja, que trae diferentes multimarcas de ropa. Una empresa del retail que pudiéramos decir que sí, está ganando menos plata que el trimestre comparado al anterior, pero sigue con números positivos. Entonces veamos estos 8,1 pesos por acción, ¿es harto o poco dinero? Los datos todavía no están cargados en TIKR, pero claro, si vemos los trimestres anteriores, veíamos que ganaba 20, 45, 32, 18, 18 el que estamos comparando justamente. Los mejores meses en medio de la pandemia, con tanto retiro, con tanto IFE, 39, 46, 53. No son trimestres que pudiéramos considerar normales y por ende la norma. Quizás ya lo del último año sería algo más normalizado. Por lo tanto, si yo lo comparo con los últimos 2 años, los resultados de los últimos 2 años, los trimestrales, claramente el resultado es de los más bajitos, de los más flojos, la verdad. Y es raro, la verdad, porque si uno mira rápidamente la ganancia bruta en la parte de arriba, viste cómo este año, este 2024, vendió más que el trimestre que estamos comparando. Entonces, como siempre les digo, algo pasó aquí en medio del camino que hizo que se diera vuelta la tortilla, así que le damos para ver qué está pasando. De igual forma, si uno lo mira a 9 meses acumulado, ha disminuido ligeramente la utilidad, y considerando lo difícil, lo lenta que está la economía, que la gente no tiene mucha plata para estarse dando gustos con esta ropa más cara, digamos, no me parece para nada que esté teniendo un mal año, la verdad. Pero a lo que vinimos, los estados trimestrales. Entonces, como les decía, está vendiendo más, también le cuesta más y te creció ligeramente el margen bruto. Aunque ni tan ligeramente, eso es como un 5% más o menos. 4,2. Insisto, para el contexto actual de la economía, eso es muy bueno. Otros ingresos, aumentando, subiendo. Costos de distribución, subiendo ligeramente. Aquí ya tenemos un tema que más o menos pesa harto. Los gastos de administración subieron bastante. Subieron, si se fijan, un 8,9%, más que el ritmo de subida de ventas, y es un número importante. O sea, fíjate los 37 en los 41. Prácticamente el 90% de lo que yo genero por venta se me va en gasto administrativo. Entonces, si este me sube 1, pero este me sube 3, obviamente se me va a comprimir mucho el margen y la plata que me quede de ahí para abajo. Ya estamos viendo que este es el problema. Nota 22, a ver si tenemos más detalle. Nos sale solamente el dato a 9 meses, que de igual forma, como tiene el mismo comportamiento, lo podemos interpretar de la misma forma. Remuneraciones, punto fuerte, subiendo el 10%. Arriendo subiendo un poquitito más, 15-20%. Asesorías también subiendo otro 15-20%. O sea, en el fondo, todos los gastos generales que estamos viendo acá están creciendo más rápido que el ritmo de venta, nada más. Y como los márgenes son tan ajustados como lo estamos viendo acá, con poquito que varíe, se te comprime al tiro la ganancia antes de impuestos, operacional, después de impuestos, como lo quieras tomar. Es lo mismo. Y ya lo que venga de ahí para abajo no pesa tanto, porque fíjate acá, otra ganancia, ganando menos, perfecto, pero compensado por otro gasto e ingresos financieros, quiero decir. Queda ahí más o menos igual. Costos financieros disminuyendo ligeramente, y más encima los temas contables tampoco te juegan a favor este trimestre. Fíjate como aquí he tenido un monto negativo, casi 1.000 millones de pesos creo que esto, mientras que el año pasado estaba ahí en positivo, y las unidades de reajuste el año pasado también sumaba mucho y este año ya suma menos. Por lo tanto, quizá el trimestre comparable estaba con un poquito de esteroides contable, digamos, que fortalecía el número. Quizás no era tanto, pero aún así era mejor que el trimestre, aunque lo ajustáramos, era un número mejor que el que estamos viendo ahora. Y obviamente si estoy ganando la mitad, es entendible que pague la mitad de impuestos, y esto más o menos debería ir en línea con lo que siempre hablo, el 27% corporativo, van 31,7. ¿Te fijáis? Pagó un poquitito más de lo normal. Insisto, esto siempre tenemos que verlo a 12 meses, perdón, cuando el año ya está cerrado, que debiera tender a ese número, porque los trimestrales a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero tiene que apuntar al final al 27. Entonces, no mucho más con Forus, pues ya está clara la foto. Gastos operacionales subiendo más que las ventas, no mucho más. Veamos rápidamente el estado de flujo para ver si nos da otra mirada. Flujo por la operación, ligeramente inferior que los 9 meses comparables del año anterior, muy en línea con el estado de resultados. Fíjate aquí el pago por los empleados, creciendo más o menos la misma cuantía. Con el flujo de la operación sacamos exactamente la misma conclusión. ¿Qué tenemos luego? Flujo de la inversión disminuyendo respecto al año pasado, lo que es el CAPEX disminuyendo, y si sacamos un flujo de caja libre rapidito, ¿cierto? Recuerden que la fórmula rápida sería flujo operativo menos el CAPEX. Está con bastante flujo de caja libre, la verdad, ¿eh? Le quedarían más o menos 35.000, 37.000, un poquitito más, millones de pesos quiero decir, y ¿qué hace con esa plata? Paga un poquito de dividendo, paga muy poquito de intereses, tiene poca deuda al parecer Forus, no me recuerdo, pero por el pago de intereses no
pesa nada. Sí paga harto por arriendo, fíjate cómo se disparó harto el pago por arriendo, y eso seguramente es porque tiene que arrendar bodegas, tiendas para vender las marcas que trae. Y fíjate cómo muy bien Forus pilló deuda nueva, 16 mil millones de pesos, pero pagó mucho más de la vieja, 24 mil, disminuyendo su nivel de deuda y manteniendo el saldo de caja al final del día bastante bueno. Oye, bien Forus, o haciendo buen uso de la caja, quiero decir, disminuyendo la deuda. Echamos una miradita rápida al balance, para ver, no me acuerdo qué decía esta cuestión. Mira, fíjate como principalmente lo que tiene son compromisos por arriendo en los pasivos, lo mismo en el corto plazo, pero lo que es pasivo financiero, deuda, fíjate acá tiene casi nada, pues. Y a largo plazo cero. Y fíjate todo el efectivo que tiene. O sea, lo único que tiene que tener Forus es plata para pagar los arriendos. Y créeme que la tiene, fíjate. Si nos enfocamos netamente en la caja y otro activo financiero, ya tiene más o menos 60 mil millones de pesos. Y eso siempre se va renovando en la medida que van vendiendo su inventario. Y fíjate los compromisos que tiene en el corto plazo, porque en el largo plazo, como les digo, en la medida que va vendiendo más, los va pagando. No, un balance súper sólido Forus, la verdad. Que no muestra el ratio PER, al menos lo que me indica TIKR de Forus. Aquí tenemos una distorsión en 2020, 2021, seguramente porque bajó o subió mucho la utilidad, algo quizá alguna pérdida puntual que distorsiona todo. ¿Qué tenemos? 2015 al 2020 cotizaba más o menos promedio 15 veces, un poquitito más, un poquitito menos dependiendo del periodo. Ojo que para el 2020, después del estallido social, bajó fuerte, sí, hasta las 8 veces. Y luego de esa distorsión, ya acercándonos los últimos 4 o 5 años, llegó a estar cotizando a 7 veces beneficio y hoy en día la tenía en 15. O sea, muy en promedio con lo que ha cotizado toda la vida, la verdad. Pues. Entonces, si está cotizando 15 veces beneficio, me imagino que hay algún crecimiento. Barra azul las ventas. Obviamente hubo un bajón en 2020 por la pandemia, pero en promedio, efectivamente, vemos una subida. Comparemos del 2016 al 2023. De hecho, en los últimos 12 meses que estamos viendo está vendiendo un poquitito más. 3.55 versus los 3.25, 26 del 2023. Del 2016 al 2023 han subido las ventas un 35%. Si sumamos el 2024 quizá un poquito más, 36, 37, 38. Los últimos 12 meses de 2024 quiero decir. ¿Es un crecimiento que amerite pagar 15 veces beneficio? No lo sé. Ojo que estamos hablando de las ventas, porque si el beneficio, fíjate el 2016 ganaba 26 mil millones de pesos y ahora este 2023 28 mil. Con una ganada muy puntual alta en 2021 de 39.000. Y si lo vemos en los últimos 12 meses ha ganado 30.000. Como siempre digo, depende del inversor, pero ¿amerita una empresa así que estar pagando 15 veces beneficio? Tiene cosas buenas Forus, otras cosas no tanto. Por algo el mercado está pagando lo que está pagando. La pregunta es, ¿ustedes pagarían eso por esta empresa? Hoy en día la tenemos a 1.700. Hace no mucho la teníamos a 1.000 pesos, una oportunidad aquí a 1.380. Recuerden que no basta que nos guste una empresa lo bien que lo haga, también es muy importante que compremos al precio adecuado. Ojo. Terminamos por esta semana, como les decía en un principio, reportaron muy poquitas empresas, por eso este video es un poquito más corto, pero tranquilo que ya se vienen más videos más cargados. Se nos viene la última semana de noviembre, los últimos resultados que yo al menos les voy a traer, puede que se haya quedado una que otra, pero son más chicas, insignificantes, que no pesan mucho, la verdad, no las mira mucho el mercado, la verdad. Voy a hacer 2 videos esta semana, voy a partir aquí seguramente para traerles las primeras 5. Les voy a traer el video el jueves, a más tardar el viernes. Y ya es el resto de las acciones, el jueves y el viernes las traeré seguramente para el domingo, lunes quizás. Voy a tratar de ahí de ser bien rápido. Empresas más secundarias, no tan principales del IPSA, quizás la más llamativa aquí, el grupo Security, a pesar de que ya tenemos algunos datos bancarios, podríamos sacar algunos números ahí. No son las más grandes, pero que aún así son bien regalonas de la comunidad, sobre todo los dividenderos, los Lipigas, los AISA, Security con el tema de la fusión, los Sofri que les gusta ahí recibir dividendos 2 veces al año. Tenemos acciones que tienen harto que decir, la verdad. Las Sofri, por ejemplo, están con un paro ahora por lo que leí en Iquique. Le vamos a dar un poquito más de profundidad en el siguiente video. Así que si les gustó el video, chiquillos, como siempre, denle like, dejen cualquier comentario. Un saludo y agradecimiento especial, como siempre, a los miembros del canal que están ahí patrocinándome, ayudándome, que hacen posible que se mantenga este canal. Por ustedes me vuelvo loco leyendo estados de resultados, grabando estos videos y trayéndoselos tan pronto como es posible. Sé que les son de utilidad, sé que con esta forma práctica de leer los estados muchos están aprendiendo, muchos están tomando buenas decisiones de inversión. Soy un convencido que de la forma práctica es como mejor se aprende la verdad. Así que como siempre a los miembros del canal, muchas gracias ahí por su apoyo. Ya nomás, terminamos con otro video por esta semana. Como siempre, chiquillos, las cosas que decimos los youtubers, déjenle un comentario, like y suscríbanse y todo eso. Y nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video. Cuídense todos, nos estamos viendo, que estén bien. Chao.